Buenas noches a todos los participantes. Damos por iniciar la segunda ponencia del día. Se presentará el ingeniero Mario Narváez Espinosa, quien es ingeniero civil de la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias de la Ingeniería en mención en estructuras sismorresistentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado trabajos de investigación en mampostería sismorresistente a partir de fibras vegetales. Sin más que decir, damos al ingeniero para que nos presente su ponencia. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches con todos, a todos los presentes. Bueno, primero más que nada quiero agradecerles, ¿no?, por invertir un poco de su tiempo en esta charla que tiene por tema el análisis comparativo de sistemas de protección sísmica, ¿no?, amortiguadores de fluido viscoso y disipadores histeréticos. Agradezco también a CCI por la invitación, ya que este tipo de eventos representa un gran beneficio para todos. Quien les habla es Mario Narváez. Como parte introductoria a esta charla, muchos de nosotros conocemos que el peligro sísmico en el Perú se debe al proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde la placa de Nazca se subduce a una velocidad de 6 a 7 centímetros por año, acumulándose así energía entre estas dos capas, ¿no? Y una vez que estas capas, ya el material ya no puede resistir más, ¿no?, se libera la energía y se producen de esta manera los sismos, lo que nosotros conocemos, ¿no? Debido a este proceso geológico, pues se debe la alta sismicidad en América Latina y el Perú, y bueno, pues producto de estas experiencias que se han obtenido, se han establecido parámetros de diseño donde se valga la redundancia, ¿no?, diseñar estructuras que resistan los esfuerzos laterales producidos por un sismo. Bueno, pues por nombrar tenemos nosotros en este caso a la norma E030, donde divide en zonas en zonificación sísmica el factor Z que nosotros conocemos, que este es el factor de aceleración de la gravedad, el factor de uso, el del suelo, el de coeficiente sísmica y el factor de reducción sísmica, ¿no? Nosotros conocemos que en un diseño convencional de estructuras sismorresistentes, las fuerzas de un sismo son disipadas por elementos estructurales que suelen dejar inactiva toda una edificación. En un estado sísmico de una estructura convencional, que como ya lo mencioné, ¿no?, las vibraciones del suelo ingresan a la estructura y estas son las que producen esas deformaciones, ¿no? Nosotros diseñamos estructuras para que presenten deformaciones inelásticas, es decir, que tengan incursiones inelásticas, que presenten también un comportamiento dúctil. Ese comportamiento dúctil está directamente ligado al daño en sí en los elementos estructurales, pero en sí son un daño controlado en estos elementos, ¿no? No olvidemos que estos daños tienen que irse de manera progresiva, de manera que puedan dar un aviso hacia las personas ocupantes de la edificación en este caso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando ya los elementos estructurales sobrepasan esas condiciones? Entonces viene el colapso de estos elementos y así una falla progresiva de los elementos estructurales en el caso de sistemas aporticados como son vigas o columnas. Entonces, nosotros basados en esto sabemos que la filosofía del diseño sismo resistente consiste principalmente en evitar pérdidas humanas, ¿no?, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad, ¿no? Podemos observar en esta imagen fallo de columnas e edificaciones en el terremoto de Ecuador 2016, ¿no?, donde, bueno, existieron tipos de fallas de columnas, piso blando, piso débil. También se encontró evidencias de malas prácticas ingenieriles, pero eso, bueno, eso no viene al caso ahora, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que existe la forma de nosotros poder diseñar sistemas que ayuden a la estructura a disipar esa energía sísmica, ¿no? Si bien es cierto, el diseño sismo resistente previene el colapso de la estructura, procurando salvar la vida de sus ocupantes, ¿no? Cuando nosotros presentamos este tipo de diseños, nosotros estamos diseñando esos elementos para que se dañen y tengan una falla dúctil, no una falla frágil, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya la estructura cumple con su objetivo de diseño, ¿no? En estas imágenes, por ejemplo, podemos observar que la estructura cumplió su objetivo de diseño luego de un evento sísmico. La estructura soportó las cargas laterales producto de un sismo, pero quedó totalmente dañada. Entonces, lo que en este caso se tendría que hacer es hacer la demolición de la estructura y nuevamente volver a construir una nueva. Entonces, con los sistemas de protección sísmica nosotros nos da una alternativa para proteger así tanto elementos estructurales y no estructurales, ¿no? Y no tener que llegar a una demolición en el caso futuro después de un evento sísmico, ¿no? También nosotros conocemos que esas grandes deformaciones producto de los esfuerzos cortantes basales son aquellas que producen daño, ¿no? Normalmente nosotros conocemos el análisis de pushover, que nos da una estimación, una idea del comportamiento dúctil que presentará nuestra estructura. Y bueno, pues presentaremos lo que son los controles de daño, el sistema operacional de la estructura, seguridad estructural, prevención al colapso y el colapso, ¿no?, de la estructura cuando ya han fallado todos sus elementos, ¿no? Bueno, una forma de nosotros estudiar lo que son este tipo de eventos, ¿no?, es explicarlo a través de la ecuación de equilibrio dinámico, que básicamente se traduce al comportamiento estructural frente a un agente externo, ¿no?, en este caso cargas de sismo, ¿no? Si nosotros idealizamos un pórtico que presenta propiedades inerciales, que está relacionado a la masa, las relaciones de rigidez que está relacionado con sus componentes estructurales de soporte, como son de columnas en este caso, ¿no?, y la relación de amortiguamiento, que es básicamente la resistencia de oponerse al movimiento del objeto, ¿no? Estos tres términos mantienen en equilibrio la estructura en un evento sísmico. Normalmente en un caso convencional, nosotros tratamos en nuestra estructura de reducir la masa y aumentar la rigidez, ¿no? Estos términos principalmente están ligados en lo que se hace tradicionalmente, ¿no? En la colocación, qué sé yo, de muros, de arrastramiento, por decir así, ¿no? ¿Y cómo nosotros realizamos este diseño? Pues básicamente nosotros hacemos el diseño a través de los efectos de aceleración, que está ligado pues al cortante basal en la estructura, al espectro de velocidad que está ligado a la energía liberada por el sismo dentro de la estructura, y los espectros de desplazamiento, ¿no? Para resolver esta ecuación se utilizan procesos de métodos numéricos, como es el método de Newman, donde, por ejemplo, si nosotros presentamos osciladores con un amortiguamiento constante del 2% y variamos el periodo de vibración, nosotros vamos a obtener puntos máximos, que estos en sí representarían lo que serían los puntos máximos de nuestro espectro de desplazamiento en este caso, ¿no? También es importante considerar los efectos del suelo, pienso yo, es necesario nombrarlo porque bueno, tenemos en el caso de que, por ejemplo, por nombrar el caso de México, ¿no?, en el caso del sismo del 85, donde fue una evolución prácticamente del sistema de ingeniería, de la ingeniería sísmica, ¿no?, donde podemos observar prácticamente el efecto de resonancia. Si bien no es cierto, nosotros conocemos que el periodo de la estructura es igual a 2pi por la masa sobre la rigidez, ¿no? Esto prácticamente para un oscilador de un grado de libertad, ¿no? Si nosotros reducimos la masa o aumentamos el sistema de rigidez, nosotros estamos disminuyendo el periodo y así teniendo estructuras más rígidas. Pero en el caso de México, ¿no?, por ejemplo, si nosotros hablamos de este caso, ¿no?, se dio el caso de dos edificaciones que fueran construidas de manera similar, ¿no?, muy parecidas. La diferencia entre ellas, por ejemplo, fue que el factor de masa fue ampliado y, bueno, pues con ello se dio lo que es el alargamiento del periodo de la estructura, ¿no? Entonces nosotros conocemos como el fenómeno de resonancia, que es la sincronía entre el periodo de vibración del suelo y el periodo de vibración de la estructura, ¿no? Entonces, sí, este fenómeno se dio más o menos en estructuras que te presentaban periodos entre 0,6 y 1 segundo, 1,2 segundos. Y bueno, pues no, esos fueron eventos que revolucionó prácticamente la ingeniería sísmica, ¿no? En este caso, volviendo a retomar en el caso de los espectros, ¿no?,
si nosotros aumentáramos la relación de amortiguamiento para este tipo de oscilador. Bueno, retomando, entonces, si nosotros aumentamos lo que es la relación de amortiguamiento en nuestro sistema estructural, en nuestros osciladores que representan prácticamente esa idealización de nuestras estructuras, nosotros podríamos reducir lo que es el desplazamiento en la estructura y en el oscilador, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una amplia gama de proteger estas edificaciones, también se lo ha utilizado en el caso de puentes, ¿no? Tenemos varios sistemas de protección sísmica, como son los sistemas pasivos, que ahora se están tomando en cuenta, más que en el Perú, el sistema de aislamiento sísmico para edificaciones esenciales. Tenemos sistemas pasivos, que son los disipadores de energía, y los osciladores resonantes, que son los amortiguadores de masa sintonizada. También tenemos los sistemas activos, que son prácticamente llamados así porque dependen de una fuente de energía externa para ser activados, ¿no? Y poder responder así a la excitación sísmica, ¿no? Los sistemas pasivos, por otro lado, no necesitan de una fuente de energía externa para activarse, sino que simplemente en el momento del sismo estos empiezan a actuar, ¿no? Debido a las vibraciones que empiezan a ingresar a la estructura. Por otro lado están los sistemas híbridos y los sistemas inactivos, ¿no? Si nosotros hacemos más o menos un cuadro, ¿no? de la respuesta de estos sistemas, ¿no? Podemos saber que la implementación de los disipadores pasivos, o en el caso de activos o semiactivos, ¿no? Estos representan una alternativa a la protección de una estructura frente a un sismo, ¿no? Una cosa es importante tener en cuenta, que una cosa diferente es proteger a la estructura y reforzar a la estructura. Nosotros, cuando reforzamos la estructura, estamos prácticamente rigidizándola, ¿no? Colocando muros, arriostramientos, pero cuando nosotros protegemos a la estructura, nosotros estamos compartiendo el daño de esos componentes estructurales y los estamos disminuyendo los daños, ¿no? En una estructura convencional, la excitación producto de la falla geológica llega a la estructura y se presenta una respuesta, ¿no? Esa respuesta se traduce así en las grandes deformaciones o los esfuerzos cortantes que actúan en la estructura. Por otro lado, en los sistemas con amortiguadores pasivos, se implementa la estructura esos mecanismos de disipación, y lo que hace es reducir esa fuerza sísmica y reducir esos desplazamientos, ¿no? En el caso, si nosotros tuviéramos, qué sé yo, un aislamiento de base, nosotros lo que estamos haciendo es reducir vuelta, en cambio, la excitación que ingresa a la estructura, ¿no? En el caso de estructuras como el control activo, este es un sistema automatizado donde la excitación se lee a través de unos sensores, ¿no? Estos sensores, a través de algoritmos de computadora, actúan los controles actuantes como arrestres activos, y esos son los que permiten acoplarse al sistema, al movimiento sísmico, y responder junto con la estructura, ¿no? Junto a ello se presenta la respuesta en la edificación, de igual manera que los sistemas de amortiguadores pasivos, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es importante que estos sistemas sí representan una mayor eficiencia, pero están salidos como de línea debido al alto costo y consumo de energía, ¿no? Para mantener activos todos estos sistemas, ¿no? Estos sistemas, por otro lado, tienen que estar activos 24/7 en caso de la llegada del sismo, ¿no? Por lo cual se ha restringido un poco su aplicación. Es por ello que nace también otro tipo de iniciativa, que son el proteger la estructura mediante mecanismos pasivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos sistemas pasivos, ¿no? En el caso de aislamiento sísmico, nosotros en un sistema convencional, como tenemos en esta figura, sin aislamiento de base y sin disipadores de energía, estas estructuras presentan grandes deformaciones. ¿Y cómo nosotros podemos reducir esas deformaciones? Lo hacemos a través de un aislamiento sísmico, que prácticamente nosotros estamos haciendo que se reduzca la aceleración que ingresa a la estructura, alargando, lo que hacen estos aisladores es alargar el periodo de vibración. Entonces, producto de ese alargamiento del periodo de vibración, se reducen las aceleraciones, y bueno, pues lo que se hace en este caso, se desplaza todo el sistema de la subestructura, mientras que la superestructura, todo lo que se encuentra por encima del nivel de aislamiento, se mantiene en este caso elástico. Nosotros, por un diseño con aislamiento sísmico, hacemos que nuestra estructura se mantenga en el orden elástico.
Mientras que para el caso de estructuras que presentan dispositivos disipadores de energía, lo que se hace también es reducir el periodo, perdón, reducir las aceleraciones y disminuir los daños, ¿no? En este punto, el tipo de aislamiento sísmico lo que hace es proteger el contenido estructural y no estructural de las edificaciones, ¿no? Mientras que en este punto sí se presentan un mayor tipo de deformaciones y, y también está ligado al contenido estructural, ¿no? No, en este punto no necesariamente se cuida el contenido no estructural porque igual presentan ciertas deformaciones en la edificación, ¿no? Por otro lado, como ya les mencioné en la ecuación del periodo de vibración para osciladores, ¿no? Lo que se hace normalmente es incrementar la rigidez en el sistema estructural, ¿no? Haciendo un proceso iterativo con la rigidez, nosotros colocamos los muros, qué sé yo, pues en la periferia de nuestra edificación para así evitar los efectos torsionales en la estructura. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esto, no? Si normalmente nosotros tenemos una estructura que presenta este periodo de vibración, esa estructura al nosotros rigidizar, perdón, que nosotros lo que estamos haciendo, ok, sí, estamos reduciendo esos desplazamientos, incrementando la rigidez, como ya lo mencioné, pero en su contraparte, nosotros lo que estamos haciendo, en este caso, viendo el caso de aceleración espectral, nosotros lo que hacemos es aumentar la aceleración que ingresa esa estructura, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros en el momento de incrementar esa aceleración espectral, lo que hacemos es exigiendo una mayor demanda y por ende tendríamos que hacer un diseño que resista esa mayor fuerza lateral. Entonces tenemos que, la cantidad de acero en este caso será mayor debido también al producto del incremento de las secciones estructurales. Pero ¿qué pasa si nosotros implementamos amortiguadores? Hablando ya precisamente no en el caso de amortiguadores de fluido viscoso, nosotros si te presentamos esa misma estructura con un periodo de vibración A, nosotros al incrementar este tipo de amortiguamiento lo que estamos haciendo es reducir el desplazamiento, pero nos mantenemos en el mismo periodo de vibración. Este es en el caso de amortiguadores. Ahora, si nosotros estamos hablando en el caso de disipadores, que son los disipadores metálicos comúnmente utilizados, que son los BRB, los disipadores metálicos HADAS, los friccionales, estos tienen, sí, de cierta forma, aumentar levemente, incrementar un poco la rigidez en la estructura, pero sin embargo también se produce un fenómeno de amortiguamiento, ¿no? En ese caso también, por ejemplo, si tendríamos en este caso la aceleración espectral, nosotros estaríamos subiendo un poco la rigidez de la estructura, pero nuevamente bajamos nuevamente la aceleración del producto del amortiguamiento que también se produce al implementar este tipo de mecanismo. Ahora, si nosotros también hablamos un poco también del sistema de aislamiento de base, sí, nosotros también alargamos, en este caso nosotros alargamos el periodo de vibración, pero esas grandes deformaciones se producen, perdón, en este caso nosotros alargamos el periodo de vibración, pero en este caso nosotros estamos haciendo que se desplace todo el sistema del sistema de la subestructura, ¿no? Y en el caso de la aceleración espectral, pues este punto A pasa a un punto D, por decirlo así, donde también se reduce de igual manera la aceleración espectral, y nosotros hacemos un diseño elástico, ¿no? Pero en este punto estamos hablando acerca de lo que son los disipadores. Y por ello también es importante hablar de la ventaja que presenta cada disipador, ¿no? Cada disipador presenta una tipología y una manera de activarse. Por ejemplo, tenemos en primera instancia los disipadores que dependen del desplazamiento y los disipadores que dependen de la velocidad. Ocasionalmente, comúnmente, esos disipadores que son dependientes de la velocidad son los que nosotros conocemos como amortiguadores. Esos amortiguadores no varían el periodo de vibración de la estructura como sí lo hace en los disipadores histeréticos, ¿no? Estos disipadores histeréticos, que son los que son dependientes del desplazamiento, necesitan que el pórtico o el paño donde está implementado este disipador tenga un desplazamiento relativo y así estos comiencen a trabajar, ¿no? Por otro lado, aquellos que dependen de la velocidad, estos se actúan a desplazamientos menores y son los que, bueno, pues se activan con la velocidad ingresante a la estructura, ¿no?
En el caso de disipadores histeréticos tenemos los dispositivos que son por rendimiento metálico, que es a través de la fluencia de los metales, como son los disipadores metálicos HADAS. Están los disipadores los friccionales, que son desplazamiento por fricción entre superficies. Y por otro lado tenemos, en el caso de los dependientes de la velocidad, son los disipadores con viscoelásticos sólidos, y los de fluido viscoso, ¿no? Estos son los comúnmente empleados en el mercado. En el caso de Perú hay un gran número de edificaciones que están protegidos con este sistema de amortiguadores, ¿no? También se han empleado disipadores metálicos HADAS. Estos amortiguadores en sí tienen más o menos, se comportan más o menos como comparándolos así como son los cinturones de seguridad de un vehículo, ¿no? Cuando llega el momento de impacto en un vehículo, estos amortiguadores responden y se oponen al movimiento producto de la inercia del impacto en este caso hablando del vehículo, ¿no? Mientras que los disipadores metálicos, nosotros estamos haciendo que entren en fluencia antes que el paño, donde están incorporados estos mecanismos, y así pues no por compartir y disipar la energía que está entrando en los componentes estructurales. Ahora bien, cada sistema de protección sísmica, hablando de los disipadores, tiene un comportamiento histerético idealizado, ¿no? En el caso de los amortiguadores no se presenta una elipse. En el caso de amortiguador viscoelástico sólido, el amortiguador metálico y el amortiguador por fricción. Si bien es cierto, cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los amortiguadores de fluido viscoso, la ventaja de estos es que, por ejemplo, se activan a desplazamientos pequeños, y por nombrar una desventaja es que puede existir una posible fuga del fluido donde se encuentra pues este componente, ¿no? Por otro lado, los amortiguadores de viscoelásticos se activan también de igual manera a desplazamientos pequeños, pero en este caso su capacidad de formación es limitada, y también en cierta parte depende de la temperatura en la que está embebido el material, ¿no? Los disipadores metálicos HADAS, una de las ventajas que presentan este tipo de amortiguadores metálicos es que el comportamiento histérico es estable, ¿no? Y parte de es que el metal como sí es un material muy conocido y muy estudiado por nosotros los ingenieros. Sin embargo, presenta desventajas que en el caso de un evento sísmico severo o de gran magnitud, estos necesitan un reemplazo luego del evento sísmico producto del daño que se ha ocasionado a estos disipadores. Y por otro lado, como se puede observar, estos dos tipos de disipadores presentan un comportamiento no lineal, por lo cual se sugiere muchas veces para llevar a cabo un diseño óptimo, y poder decirlo así, sería realizar un análisis no lineal, ¿no? Ahora también la eficiencia de cada disipador está ligado, si bien es cierto, al tipo de disipador que nosotros estamos utilizando, pero también depende de la disposición o el arreglo en que nosotros lo estamos empleando. Por ejemplo, estos son normalmente los tipos de arreglos que se utilizan para los amortiguadores de fluido viscoso, donde están los arreglos, los diagonales, el arreglo chevron, los scissors jack, los toggle braces, los upper toggle braces. Pero en sí esto, ¿cómo trabaja este arreglo, ¿no? Básicamente trabaja, ¿no?, captando la fuerza producto de la componente de cual se está colocado el amortiguador, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos un amortiguador que está en este paño rostreado, la componente de esa fuerza será prácticamente el coseno del ángulo. Mientras que para el arreglo chevron, debido a la disposición en la que se está colocando, estos captan prácticamente todo el desplazamiento y velocidad y fuerza de entrepiso, ¿no? Es importante también mencionar en este punto que estos amortiguadores, los brazos metálicos que sujetan a los disipadores durante el fenómeno, durante la falla geológica, durante el sismo, estos tienen que permanecer totalmente elásticos.
porque así de esta manera nosotros estamos induciendo toda esa carga hacia el disipador, ¿no? Si nosotros hablamos también de los disipadores metálicos y bajo conceptos de diseño sísmico, y bajo empleando conceptos de ductilidad, ¿no es cierto? En una estructura siempre algo se tiene que dañar, ¿no? Siempre se tiene que dañar algo. Y bueno, pues en un diseño convencional lo que se van a dañar pues son prácticamente esos componentes estructurales. Mientras que si nosotros empleamos disipadores metálicos, nosotros estamos adelantándonos a ese hecho y nosotros estamos concentrando el daño en los disipadores metálicos. En el caso de amortiguadores de fluido viscoso, prácticamente el disipador queda activo, se puede volver a utilizar luego del evento sísmico, ¿no? A diferencia de los disipadores metálicos, a pesar de que presentan una ventaja de poder captar varios ciclos histeréticos, existe la posibilidad de reemplazarse, ¿no? Eso representaría un costo adicional por otro lado, en el momento de volver a implementar este tipo de mecanismos. Bueno, si bien es cierto, nuevamente lo digo, la implementación de los difusores son una alternativa de protección a una estructura frente a un sismo, ¿no? Si nosotros retomamos la ecuación de equilibrio dinámico y hacemos una integración para observar el balance energético de esta ecuación, nosotros podemos observar que existen 4 componentes, ¿no? Está la energía cinética, la energía de amortiguamiento, y en este caso esta relación de rigidez se subdivide, ¿no? O prácticamente sería la suma de una energía de comportamiento elástico y una energía histerética o energía por deformación inelástica, ¿no? Esta energía en sí es la representante del daño en un evento sísmico, ¿no? Nosotros sabemos que luego de un evento sísmico la energía cinética es cero, por ende este término tendría a reducirse, sería cero. Y pues como ya pasó el sismo, nuestra estructura ha perdido recuperación, ¿no? Ya no tendría una energía por deformación elástica porque ya estaría presentando daño. Quedándonos así prácticamente con la energía histerética en la estructura y la energía de amortiguamiento. Estos dos componentes serían lo que se resume prácticamente a lo que mantendría en balance esa energía producto del sismo. Por lo tanto, si nosotros queremos mantener este balance, lo que nos quedaría, ¿no? Sería aumentar la energía por amortiguamiento. Si nosotros aumentamos esa energía de amortiguamiento, pues lo hacemos a través de esos amortiguadores dependientes de la velocidad, ¿no? En el caso que nosotros empleemos un tipo de disipadores, nosotros estamos hablando de histéresis, que son prácticamente que está ligada al daño de esos disipadores metálicos, ¿no? Entonces nosotros estaríamos prácticamente compartiendo la histéresis en esta parte, pero ya no solamente en los elementos estructurales de vigas columnas, sino en los disipadores, ¿no? Y también producto de la envolvente que se debe a este fenómeno en el disipador, ¿no? También se incrementa la energía por amortiguamiento. Una de las ventajas, como ya les mencioné, es que estos disipadores histeréticos presentan un comportamiento estable durante largos periodos de duración, ¿no? En el ensayo de Whittaker en el 89, ¿no? Se realizó un pórtico donde se implementaron este tipo de disipadores. Y como se puede observar, ¿no? Este disipador presenta un comportamiento que a su vez puede ser representado como un bilineal, ¿no? Existen autores que estos comportamientos bilineales lo hacen en este orden bilineal o lo hacen un elastoplástico perfecto. ¿Qué quiere decir elastoplástico perfecto? Que pues la rigidez post-fluencias es nula, ¿no? Dándonos así este tipo de lo que representaría el envolvente que está encerrando el diagrama de histéresis producto de la demanda sísmica, ¿no? Y también otra la ventaja es que debido a los hadas existe una doble deformación, un efecto de doble curvatura en los disipadores y así pues mantienen esto de manera estable en el efecto de los disipadores, ¿no? Si nosotros ahora hablamos de lo que son el caso de los amortiguadores, estos también reducen los esfuerzos y deformaciones en la estructura debido a que la fuerza del disipador se encuentra desfasada de la estructura, ¿no? ¿Qué me quiero referir a esto, ¿no? Cuando nosotros presentamos un comportamiento histerético, por ejemplo, en el disipador histerético HADAS, por ejemplo, en este caso,
nosotros al llegar al máximo de desplazamiento de la estructura, nosotros presentaremos una fuerza lateral, ¿no? Porque eso sería lo que cual se traduciría a estar aumentando esfuerzos en los elementos estructurales, ¿no? Mientras que por otro lado, como este disipador, ¿no? Llega a su máximo desplazamiento, donde ese desplazamiento, perdón, es en el máximo desplazamiento, se tiene, la velocidad es nula, entonces presentaría prácticamente esfuerzos mínimos en los elementos estructurales, ¿no? Que contienen ese pan. Esta es prácticamente la ecuación que define el comportamiento de este disipador. Pero nosotros también existe el caso, por ejemplo, en esta ecuación están los que son el coeficiente de velocidad, la velocidad ingrante que ingresa a la estructura, y tenemos el índice de velocidad, ¿no? Si nosotros representamos esta ecuación como un índice de velocidad igual a 1, prácticamente tendríamos la elipse, que fue la que se mostró anteriormente. Pero si nosotros, perdón, disminuimos ese coeficiente de velocidad, nosotros lo que estamos tendiendo a hacer es que esta elipse tienda a formar un cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos tendiendo a hacer eso, estamos aumentando la capacidad de amortiguamiento en la estructura, en los componentes estructurales, ¿no? Pero en este caso, si bien es cierto, cuando llega a su máximo desplazamiento, ya tenemos esfuerzos residuales que podrían captarse, perdón, estarían implementándose en el paño en este caso, ¿no? También existen amortiguadores que tienen coeficientes de velocidad mayor a 1, pero eso simplemente, básicamente es para transmitir esfuerzos de un lugar a otro, ¿no? Con estos coeficientes de velocidad lo que se hace es mejorar el desempeño estructural de igual manera. Ahora, si nosotros deseamos llevar a cabo un análisis de este tipo de sistemas de protección sísmica, se recomiendan los siguientes lineamientos, ¿no? Se tienen las consideraciones iniciales, por ejemplo, si nosotros se tiene el caso de una estructura que se va a diseñar o que ya está hecha, pues no sé, aquí se evalúan lo que son la geometría de la estructura, las cargas, el tipo de uso que se le va a otorgar, y bueno, ¿no? Y si nosotros hacemos un diseño convencional, pues tenemos el objetivo de desempeño y el nivel de peligro, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos ese planteamiento de una estructura convencional, pues utilizamos un sismo moderado, que es el sismo con periodo de retorno de 475 años. Y bueno, pues en el caso del objetivo de desempeño, pues estará ligado con la deriva máxima permisible. Si nosotros estamos hablando en el caso de la norma peruana, la de 0,30, nos dice una distorsión máxima permisible del 7 por 1000, ¿no? Esto depende del tipo de zona donde estemos ubicados, porque ahora si estamos en Ecuador, pues la deriva máxima permisible en este caso es del 2%, no es sumamente alta. La diferencia en estos sistemas es que básicamente para las estructuras de Perú, debido a la alta exigencia de formación restringida, ¿no? El momento de inercia es bruto, ¿no? Es prácticamente uno, mientras que para el caso de Ecuador, los momentos de inercia tienen, si se utiliza secciones agrietadas, lo que se dice, ¿no? Donde se reduce eso de. Y bueno, pues en un caso inicial se realiza el predimensionamiento y evaluación de la estructura. Ahora, si nosotros hemos optado por un sistema convencional, pues nosotros usemos software, un software que prácticamente nos ayuda a modelar y evaluar y asimismo, ¿no?, analizar esa estructura, observar los esfuerzos que se están ejecutando sobre los elementos. Y bueno, pues si no cumple la deriva o si nosotros hemos optado por la opción de proteger a la estructura, ¿no?, de disipar esa energía sísmica, no solamente con esos elementos estructurales, sino con otros tipos de mecanismos, ¿no? En este caso de los disipadores, se define esa estrategia de reforzamiento, ¿no? Se realiza un diseño preliminar del sistema de amortiguamiento, en este caso son los disipadores de fluido viscoso y los disipadores hidroeléctricos A, ¿no? En este caso se siguen lineamientos que están en el código AS 716. Aquí, por ejemplo, puedo compartirles este es el código del AS 716, donde, bueno, si nos vamos al capítulo 18,
prácticamente ahí encontramos los requerimientos para el diseño sísmico para estructuras con sistemas amortiguados, ¿no? Aquí podemos encontrar nosotros la tipología, lo que se define la simbología de cada letra. Y bueno, pues una de las ventajas que nosotros presentan en el momento de llevar a cabo este sistema de disipación de energía es que la cortante de diseño nosotros podemos reducir esa cortante de diseño, ¿no? Pero no debemos pasarnos del 75%, no puede ser mejor al 75%. Y esa reducción de la cortante de diseño está ligada al nivel de amortiguamiento que nosotros estamos colocando en la estructura. No sé si por aquí está la tabla. Ya, aquí está. Entonces, ¿cómo nosotros reducimos ese espectro de deceleración en este caso? Mediante el factor de amortiguamiento que estamos empleando, ¿no? Por ejemplo, en una estructura de hormigón armado, nosotros decimos que, bueno, se tiene a través de pruebas y ensayos de sonido, que las estructuras de hormigón armado normalmente presentan un amortiguamiento efectivo del 5%, ¿no? Esto estaría representándose, sí, como prácticamente el mismo aspecto, ¿no? Si nosotros a medida que vamos empleando un sistema de amortiguamiento, valga la redundancia, que incremente el amortiguamiento de nuestro sistema, nosotros podemos ir reduciendo ese espectro de aceleración, ¿no? Pero es importante que no debe sobrepasarse en este caso el 75% del cortante de diseño, ¿no? Por otro lado, este código también te dice que tienes que hacer este caso de cálculos de deriva junto con un sismo de periodo de retorno de 2.475 años. Listo. Ya, entonces eso son lo que nos dice básicamente el código AS676. Entonces, nosotros vamos a implementar sistemas de protección sísmica. Evalúa tus derivas con ya, evalúa tus derivas con el sismo máximo de... ¿Qué pasó? Ya, evalúa tus derivas con ese sismo máximo de 2.475 años, ¿no? Que es prácticamente una ampliación del sismo de diseño que nosotros comúnmente utilizamos, ¿no? Luego, una vez implementado ese diseño preliminar del sistema, ¿no? Nosotros realizamos una actualización del modelo y finalmente comprobamos si nuestra estructura cumple o no con la deriva que nosotros hemos impuesto. Normalmente para este tipo de ocasiones no se utilizan conceptos del Comité Vision 2000, el CAO, y las distorsiones máximas propuestas por Hasso, ¿no? Lo que nos indica el nivel de demanda sísmica y el nivel de distorsión máxima que nosotros podíamos tener frente a ese nivel el nivel de daño. Finalmente, ¿no? En este caso de una estructura no se ha fijado una deriva objetivo del 6 por 1000 para un peligro sísmico alto, es decir, un sismo que presenta un periodo de retorno de 2.475 años. Y también es importante mencionar que esa implementación de esos disipadores, ¿no? Habría que estimar si es una solución económica y que, bueno, pues nos represente un cuidado de la estructura. No queremos que, obviamente, producto después de un evento sísmico tengamos que demoler nuestra estructura porque, bueno, pues sino para qué la proteger, ¿no? Ese es el caso. Si nosotros, bueno, evaluamos lo que nos dice un poco el CASUS y el Comité Vision 2000, no simplemente nos dice que el nivel de daño o el nivel de desempeño que tiene que presentar esa estructura y el tipo de edificación, ¿no? Ahora, si nosotros estemos empleando sistemas de disipación sísmica o también sistemas de aislamiento sísmico de base, nosotros lo que hacemos es evaluarnos frente a ese nivel de diseño sísmico alto, ¿no? El MAX, el sismo máximo considerado que dice la norma, ¿no? Entonces, se tiene aquí más o menos la designación que es estructura. En el caso de Ecuador, normalmente se utilizan sistemas aporticados de hormigón armado, que son de baja altura, mediana y alta altura. Y bueno, pues el nivel de altura y la designación, ¿no? Este es prácticamente lo que sería el nivel de daño, tomando en cuenta lo que son las derivas entre pisos. Bueno, pues si nosotros queremos implementar
estos sistemas de protección sísmica, ¿no? Lo que se hace inicialmente, como ya se mencionó, ¿no? Se evalúa esa estructura sin protección sísmica y luego se evalúa esa misma estructura sin, perdón, implementando ese tipo de mecanismos, ¿no? Inicialmente tenemos este tipo de estructura que es una estructura flexible que presenta este tipo de periodos de vibración, ¿no? 2.26 y 2.10, ¿no? Si nosotros hacemos un control de deriva de esa estructura frente al sismo de diseño y teniendo como límite la deriva no máxima para esta norma del 7 por 1000, no podemos observar que esta estructura ha superado esa deriva máxima permisible, ¿no? Bueno, en este caso nosotros hemos decidido implementar estos tipos de disipadores y así evaluar el comportamiento, ¿no? Entonces, nuevamente se retoma la misma estructura sin protección y se observan las derivas frente a un nivel de sismo máximo considerado, ¿no? El sismo con un periodo de retorno de 2475 años o 2500 años, como se suele decir, ¿no? Una vez implementados este tipo de disipadores, en este caso los amortiguadores, ¿no? Si se puede observar, no sé, si se puede observar, los periodos de vibración de la estructura no han cambiado, ¿no? En este caso se emplearon coeficientes de velocidad, perdón, exponentes de velocidad del orden 0.3 para así tener una mayor envolvente en lo que son este comportamiento esterético del amortiguador y coeficientes de amortiguamiento de 95 y 90 más o menos para todos los pisos, para los 7 primeros pisos, ¿no? Y para los pisos superiores se utilizaron coeficientes de amortiguamiento de 80 toneladas segundo por metro, ¿no? Entre metros. Si nosotros hacemos en este caso, evaluamos el nivel de amortiguamiento adicional que es segregado a la estructura, ¿no? Tenemos que amortiguamiento efectivo es del 31 y 23% por los sentidos X y Y respectivamente, ¿no? El amortiguamiento efectivo no es nada más y nada menos que la suma del amortiguamiento inherente propio de la estructura, en este caso del 5%, y el amortiguamiento adicional producto de la implementación de este tipo de mecanismos. Si nosotros también llegásemos a evaluar qué es lo que está pasando internamente a través de la energía sísmica y las fuerzas cortantes actuantes, los amortiguadores disipan el 80% aproximadamente de la energía sísmica y reducen los esfuerzos cortantes en entre un 40 y 50%. Y podemos observar más o menos la gráfica de esfuerzos cortantes y la energía sísmica, ¿no? En este caso, como se puede observar, esta es la energía sísmica ingresante a la estructura, el porcentaje de energía sísmica que toman los amortiguadores y el porcentaje de energía que está ingresando a la estructura prácticamente, ¿no? En este punto también evaluamos el comportamiento histerético del disipador. Podemos saber que presenta la forma elíptica, pero ya tiende a ser rectangular, como ya se observó debido al coeficiente de velocidad que se ha empleado para este diseño. Y finalmente, si nosotros queremos realizar pues, el diseño de los elementos estructurales, en este caso, se tendrá que evaluar un análisis tiempo-historia y evaluar si esas fuerzas cortantes y axiales incluso se han observado estudios donde incluso crecen un poco las fuerzas axiales producto de esta amplificación de la fuerza en los amortiguadores, ¿no? Habría que evaluarlo y diseñar para esa demanda, ¿no? El diseño por resistencia. Ahora, en cuanto a los disipadores metálicos HADAS, aquí se presenta más o menos lo que es un proceso iterativo de lo que se ha hecho, ¿no? Se presentan disipadores en el cual se va variando el espesor de las placas y se mantiene constante la altura de las placas. En este caso se mantiene una altura de las placas de 30 centímetros y un número de 30 placas, ¿no? Si bien es cierto, es un número un poco excesivo del número de placas, pero es lo que se requiere prácticamente para intentar llegar a esa deriva máxima o a la deriva objetivo que nosotros hemos propuesto, ¿no? En este caso, si nosotros vamos aumentando el espesor de las placas, se puede observar que la deriva máxima encontrada en el sistema estructural no tiene un cambio notorio. Pero si nosotros jugamos y hacemos un proceso iterativo entre el número de placas, variando las placas entre 15, 25, 30, 35, 40 placas, ya se observa, por ejemplo, en este caso se observa una diferencia del 5 por 1000 entre la aplicación de estos disipadores, ¿no? Pero como ya se observó, ¿no? Estos disipadores no producen un alto amortiguamiento, a pesar de que representan un costo, ¿no? Generalmente los disipadores metálicos tienden a ser mucho más baratos que los amortiguadores, ¿no?
En este caso, por ejemplo, para la estructura inicial, si nosotros tratáramos de llegar a una deriva máxima, tendríamos que, bueno, pues tendríamos que incrementar las secciones estructurales y aplicar lo que son arrastramientos, ¿no? Bueno, producto de ese incremento de secciones estructurales y el aumento de la rigidez, pues lo que se hace es, se está reduciendo con eso los periodos de vibración. Entonces, si nosotros tenemos un periodo de vibración, eso representaría una mayor demanda de fuerza sísmica, ¿no? En este caso, si nosotros hemos implementado los disipadores histeréticos, los HADAS no se cumplió con la deriva máxima objetivo, pero sin embargo, bueno, pues nosotros seguimos cumpliendo con la deriva máxima permisible de la norma de 0,30, pero en un escenario máximo considerado, es decir, un escenario de sismo mayor, ¿no? Si nosotros retomamos ese control de derivas máximas por Hasu, pues estaríamos presentando un daño moderado más o menos en la estructura, ¿no? Y el amortiguamiento que estamos ingresando a la estructura, como pueden observar, es sumamente bajo, a diferencia de los amortiguadores. Esto no deja de ser menos importante porque este sistema lo que se hace es una solución económica, de hecho, ¿no? Son placas que son diseñadas para los requerimientos y deformaciones que antes del pórtico donde está registrado este sistema, ¿no? A diferencia de los amortiguadores de fluido viscoso, los HADAS disipan el 35% de la energía sísmica y reducen los esfuerzos cortantes en un 20 y 30%. Claro, es importante también mencionar, no hay que olvidarnos que, por ejemplo, en este caso se emplean los disipadores metálicos HADAS en un arreglo Chevron, al igual que los amortiguadores, ¿no? Donde prácticamente la captación de la fuerza es uno, ¿no? Pero la componente de la captación de la fuerza. Sin embargo, los disipadores metálicos HADAS también se lo pueden utilizar en vigas en sistema de vigas de acople, ¿no? Como se puede observar, las fuerzas en este punto lo que hicieron no fueron reducidas, ¿no? En el caso de estructuras con secciones HADAS y en el caso de una estructura secciones solamente aumentadas, ¿no? Se puede observar, no es notoria la diferencia producto del amortiguamiento propio que se está agregando con este sistema de disipación, ¿no? También un punto importante, por ejemplo, si nosotros observamos el diagrama de energía, podemos observar, ¿no?, la energía sísmica que está ingresando a la estructura, y en este punto la energía sísmica, ¿no?, que está captando la estructura, ¿no?, el porcentaje de captación está por encima de lo que se tiene en lo que está disipando el disipador, valga la redundancia, ¿no? Este efecto en este punto era contrario en el caso de los amortiguadores. Hay estudios que dicen que, por ejemplo, esos daños en los elementos estructurales tienden a ser similares, ¿no? Normalmente lo que se hace en un diseño convencional o con sistemas de protección, se toman en cuenta más las condiciones iniciales, ¿no? El costo de diseño, y bueno, pues no particularmente a veces se deja de lado lo que es los efectos y los costos en un evento posísmico, ¿no? No estamos evaluando, prácticamente no evaluamos qué es lo que pasa en la estructura después de un sismo. Si bien, pues no, si volvemos a retomar esa verificación del comportamiento histerético de los disipadores, hay que notarse aquí que, pues, bueno, pues el comportamiento histerético aquí es estable, como ya se mencionó. Aquí está la rigidez elástica y la rigidez postfluencia del disipador, ¿no? En este caso, frente a este sismo que se ha elegido para ver la curva histerética, sin embargo, nosotros aquí tenemos un área libre, ¿no? Esto sería que aún nos queda un poco de capacidad y que no ha llegado a su máxima capacidad el disipador según el diseño planteado. Y pues, bueno, esto es lo que prácticamente es el comportamiento envolvente, ¿no? Si nosotros lo que hacemos es aumentar la envolvente de este disipador, estaríamos incrementando el amortiguamiento, pero lo que nosotros queremos en este punto es que este disipador llegue a fluencia antes que el pórtico, ¿no? Por ejemplo, si nosotros llegáramos al caso de aumentar el número de placas en los disipadores, si nosotros aumentamos el número de placas en los disipadores, nosotros lo que estamos haciendo es aumentar esa fuerza de fluencia, ¿no?
Entonces, pasaría aquí un caso contrario. Lo que pasa es que en este punto se da el caso incluso, si nosotros realizamos un análisis no lineal, de que nuestros componentes estructurales ya están rotulándose, ¿no? Mientras que el disipador en este caso no entra en fluencia. Lo que nosotros queremos, como ya se mencionó, es que se dañen estos disipadores, porque esto prácticamente es lo que a nosotros nos ayuda a disipar energía, ¿no? Y si esta curva esterética, esta envolvente de curva esterética prácticamente daña en la estructura y esto representa el amortiguamiento adicionado por cada disipador. Si nosotros también evaluamos los disipadores metálicos, podemos hacer un proceso, ¿no? Algo tentativo, ¿no? La activación de los disipadores metálicos A, para este caso, durante un evento sísmico, será luego de que la estructura haya alcanzado su fluencia, ¿no? Esto es algo tentativo. Si bien es cierto, es necesario un análisis lineal, perdón, un análisis no lineal, un análisis dinámico tiempo-historia no lineal o un pushover, ¿no? Para este caso, se ha hecho un análisis tentativo más o menos para observar qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso se hace un pushover, pero digámoslo pushover entre comillas, ¿no? Porque en este caso se mantienen las condiciones elásticas de la estructura, pero se mantiene, pero sin embargo en los disipadores está ingresado el comportamiento bilineal del disipador. Entonces, si nosotros evaluamos ese pushover, como ya lo mencioné, prácticamente se fija el punto en el cual empieza el disipador a incursionar en el rango inelástico. Y a su vez, si nosotros observamos de igual manera, ¿no?, el cortante actuante en el pushover de la estructura, tenemos un cortante en el push de 7.685 kilómetros, ¿no? Si nosotros hacemos una comparación entre este caso de esfuerzos de corte, ¿no? Prácticamente el esfuerzo de la cortante de fluencia en la estructura sería la fuerza de diseño multiplicado por la sobre resistencia, ¿no? En este caso podemos observar que el diseño de la cortante del push es mayor que la cortante en la estructura, en la cortante de fluencia, ¿no? Es decir que en este caso nuestra estructura ya estaría presentándose daños, pero en este punto ya se viene lo que es la reacción en cadena de la activación de los disipadores metálicos HADAS. Si nosotros quisiéramos invertir este proceso, ¿no?, de la cortante de diseño y la cortante de fluencia, lo que tendríamos que simplemente es reducir el LS, ¿no? Inicialmente, si nosotros teníamos estructura de R8, tendríamos que utilizar un R7, ¿no?, para tener esa cortante de diseño, aumentar esa cortante de fluencia e invertir los papeles, ¿no? Eso pues, ahora si nosotros tomamos ciertos criterios del código del ATC 40, idealizando un comportamiento elástico, un comportamiento elastoplástico, perdón, la utilidad demandada es proporcional a la reducción de la fuerza elástica de un velle de diseño, ¿no? En el caso de una estructura lineal sin disipadores de fluido viscoso, nosotros presentaríamos una fuerza elástica de 22.000 kilonewtons aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros implementamos estos amortiguadores, ¿no? Si nosotros implementamos esos amortiguadores, estamos reduciendo la fuerza elástica, en este caso, ¿no? Un 40% aproximadamente. Nosotros en un diseño convencional, ese factor de reducción sísmica lo relacionamos con la ductilidad que presentará la estructura, en este caso de hormigón armado, concreto armado, perdón. Entonces, si nosotros empleamos un R8, pues, y lo multiplicamos por el 0,75 que nos dice la norma, pues, bueno, pues eso representaría ductilidad o daño controlado en la estructura, ¿no? Sin embargo, al implementar nosotros un tipo de mecanismo de protección sísmica, en este caso amortiguadores, nosotros hemos reducido esa ductilidad demandada en un 50%. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, un R8, lo cual estaríamos exigiendo un nivel de daño alto en la estructura, nosotros estaríamos exigiendo un R4, ¿no?, lo cual representaría un comportamiento dúctil, pero ya no presentaría tanto daño la estructura, dejándonos así con este nivel de reserva, por decirlo así, ¿no? O sea, un nivel de reserva a la estructura que es prácticamente eso, proteger a la estructura, ¿no? Que no llegue prácticamente a un máximo de desplazamiento donde exista el colapso o fallas de esos componentes estructurales.
si nosotros también asemejamos también esa cortante de fluencia, la cortante elástica de los disipadores frente a ese nivel de sismo, fíjese que en este caso, como se aumentaron las secciones, en este punto se evalúa la estructura sin secciones, sin hadas, pero de secciones aumentadas solamente. Y cuando nosotros implementamos los amortiguadores, los disipadores metálicos hadas, como ya mencioné, aumenta un poco la rigidez de la estructura y producto de ese amortiguamiento también existe una reducción de la fuerza cortante elástica, ¿no? Si nosotros lleváramos a cabo un diseño convencional, esa fuerza elástica se lo reduce a un BY de diseño, y bueno, pues esto es prácticamente, este sería prácticamente la capacidad residual que presentaríamos en nuestra estructura, ¿no? Si evaluamos de manera general. Es decir, que si nosotros estábamos exigiendo un R8, bueno, pues ya con este 80% aproximadamente estaríamos exigiendo un R 6.5, ¿no? Ojo, no, con esto no quiero decir que voy a diseñar mi estructura con un R4, con un R6, no, lo que estoy haciendo es protegiendo la estructura y limitando así la demanda, por decirlo así entre comillas, ¿no? Porque esto es simplemente este proceso de nosotros lo que hacemos en ingeniería sísmica son resultados a través de métodos probabilísticos. Y esto sería lo que sería la capacidad residual que nuestra estructura presentaría. Entonces, con eso estaríamos protegiendo nuestros elementos estructurales, ¿no? Por lo tanto, la toma de decisión en la utilización de cada disipador dependerá del proyectista en el nivel de daño que se hace obtener, ¿no? Sí es importante que para el caso de disipadores metálicos ADA, sí se lleve a cabo un análisis no lineal completo, ¿no? Ya sea el orden de pushover o análisis dinámico a tiempo historia no lineal. En la aplicación de estos disipadores, generalmente cuando tú estás en una etapa de diseño se realiza un FNA o Fast Nonlinear Analysis, ¿no? En este punto, cuando se lleva a cabo este proceso, ¿no? Se mantienen las consideraciones elásticas de la estructura de las columnas y vigas, en este caso para este sistema, ¿no? Pero se tiene el comportamiento no lineal de los disipadores, ¿no? Por otro lado, también es importante que estos disipadores metálicos, por ser de metal, ¿no? Tienden a ser mucho más baratos que los disipadores de fluido viscoso. Por otro lado, también frente a un nivel de daño sísmico, frente a un nivel de daño en la estructura, generalmente este daño tiende a ser parecido luego de un evento sísmico, ¿no? Por lo cual queda a expensas de saber cada uno, saber qué es lo que se va a utilizar. Pues no necesariamente en el área donde se está llevando a cabo el diseño, no todos los países tienen a la mano aisladores o amortiguadores o disipadores metálicos, ¿no? También esto depende de las condiciones en las que se está llevando a cabo el proyecto. Y creo que eso sería todo para poder expresarles, ¿no? No sé si agradecerles a todos por la atención prestada y pues bueno, no agradecer a CCI y si tienen algunas preguntas, por favor escríbanla en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su ponencia. A los asistentes les pedimos realizar sus preguntas si es que las hubiere. Ingeniero, ¿puede leer el chat? Quizás hay algunas consultas por ahí. Ya, aquí dice, ingeniero, ¿cómo podría representar gráficamente el valor de R1? Ya que el diseño convencional que hacemos es considerando un R8, un R7 y un R6. Gráficamente estos R reducen el comportamiento lineal de la estructura hasta el punto donde empiezan las deformaciones no lineales de la estructura, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podría ubicar este valor de R igual a 1 con la que trabajan los disipadores en esta gráfica? Fuerza cortante versus desplazamiento. Ya. Por ejemplo, si nosotros tenemos en este caso, ¿no? un espectro de diseño, en un diseño convencional, ¿no? Sea el espectro de Perú, Ecuador, este espectro se reduce a un coeficiente de reducción sísmica R, ¿no? Eso se diría que cuando nosotros estamos haciendo la evaluación de la deriva en el sistema estructural, ¿no? Prácticamente lo que se redujo depende, ¿no? Si es una estructura regular o irregular, nosotros estamos evidenciando que este 8 sería daño, ¿no? Mientras que cuando nosotros hacemos ese nivel al proporcionar este tipo de
de sistema, esto se hace a través de señales espectrocompatibles. Y bueno, pues se hace esto de aquí para un R1 en el caso de los diseños, ¿no? Se utilizan señales sísmicas y esto se hace para un R igual 1, ¿no? En el caso, para este caso, ¿no? Si nosotros empleamos este caso de amortiguadores, ¿no? Si nosotros empleamos este tipo de disipación, como ya lo mencioné, ¿no? Esa fuerza, si nosotros presentamos un comportamiento elástico, no sé si se puede cambiar de color aquí. Si nosotros presentáramos un comportamiento elástico, ¿no? Prácticamente esta sería la fuerza cortante en la estructura, ¿no? Y si nosotros evaluamos en la estructura ese coeficiente de reducción, prácticamente nosotros estaríamos haciendo esto. No tenemos el R8, que prácticamente sería esto de aquí, ¿no? Lo que presentaría el comportamiento dúctil de la estructura. En este caso, pues el 0.75 de R, ¿no? Si nosotros empleamos este tipo de amortiguadores, ¿no? La reducción de la fuerza elástica es 4, entonces, nosotros tenemos un factor de reducción elástica. Esto no lleva más bien a la parte de diseño, sino a la parte de protección. Entonces, si nosotros estamos empleando en este caso un R4, como ya lo mencioné, entonces nosotros tendríamos menos comportamiento inelástico en la estructura, ¿no? Si inicialmente esta estructura con un R8 llegaba hasta acá, entonces con un R4 estaríamos dejándonos a la mitad prácticamente, ¿no? Y todo lo que nos sobra a partir de esta línea hacia la derecha sería esa protección en la estructura. En eso creo que responde tu pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta adicional? Dice ingeniero, para hacer el tratamiento de señales a la ASC se recomienda dos formas usando un escalamiento y un ajuste espectral. ¿Qué consisten estos desplazamientos en señales y cuál recomienda usted? Bueno, en este punto el ASC te recomienda las señales espectrocompatibles, ¿no? Que es prácticamente escalar los sismos del diseño a ese nivel de demanda sísmica. Eso es lo que se utiliza. No hay más asuntos no hay más vuelta que darle al asunto, ¿no? Eso es lo que se recomienda en este caso, porque en este caso este tipo nos mantiene a nosotros con el comportamiento bilineal de los disipadores o el comportamiento histerético de los amortiguadores. Es señal límite espectro compatible. Dice, ingeniero, la norma de la AS se recomienda usar para el ajuste espectral. Sí, normalmente en este caso para las combinaciones de respuestas modales, sí se utilizan los mismos criterios que están convencionalmente utilizados, ¿no? La combinación SRS y en el otro caso para desplazamientos el CQC, no hay nada. Eso se mantiene, eso se sigue estableciendo, ¿no? Dice, el factor de diseño sismorresistente se menciona las divisiones de diferentes sistemas estructurales, pero en el caso de estructuras, eso lo decía como torres de transmisión o torres de telecomunicación que representan alturas. Bueno, en este caso, de cierta forma no he llevado a cabo este tipo de diseños para estructuras de transmisión o torres de telecomunicación, pero se está refiriendo a estructuras metálicas en sí, no habría otro inconveniente. Igual en el caso de disipadores, no he visto la aplicación de este tipo de sistemas, y si no sabría, la verdad. Dice, ingeniero, la norma peruana 031 recomienda para hacer un análisis tiempo historia de respuesta tomar 7 registros sísmicos, de las cuales hacer los dos análisis donde se considera las dos componentes en direcciones ortogonales a la vez, o sea, el 100%. Mi consulta es, según el ASC, algunos autores recomiendan usar la raíz cuadrada de la suma al cuadrado, ¿no? Sí, claro, sea el 90% y el 44%, ¿no? Si nosotros evaluamos el comportamiento, ya, si nosotros hacemos esto es más que todo por norma de diseño, ¿no? Si bien es cierto, la norma de 031 son para sistemas de aislamiento sísmico y también hace referencia también el 90% y el 44%, ¿no? Que prácticamente si nosotros estamos evaluando en la componente X y Y, lo que nos hace la suma de los cuadrados de esa edificación es R1, ¿no? Porque sabemos lo que indica, ¿no?
No, en este caso eso depende de las normas de diseño. Eso tiene que ver con el tipo de diseño, con el tipo de norma que estamos empleando, ¿no? No hay otra cosa. Ya, alguna comparativa sobre estudios de aislamiento y disipadores. Generalmente, los sistemas de disipación sísmica en una etapa de diseño te cuestan alrededor de 15 y 30 dólares por metro cuadrado de construcción, ¿no? Mientras que el sistema de aislamiento se valía entre 30 y 45 dólares por metro cuadrado, ¿no? Pero es importante también estudiar las limitaciones de cada sistema estructural. Por ejemplo, sería poco recomendable, o no sería recomendable, la verdad, desde mi punto de vista, emplear amortiguadores de fluido viscoso para estructuras rígidas, porque si nosotros evaluamos nuestro espectro de respuesta, si nosotros tenemos una estructura rígida, más o menos en este orden, que presenta este periodo, y a la vez observamos, ¿no? El nivel de velocidad que presenta según ese espectro de aceleración y velocidad, llevar a cabo un ensayo con este tipo de sistemas es poco ortodoxo porque no hay máquinas que tengan ese nivel de velocidad para llevar a cabo estos ensayos. Y bueno, pues generalmente se recomienda para esos sistemas de disipación de amortiguamiento y disipación para estructuras flexibles. Mientras que para sistemas con disipadores, con aislamiento de base, se recomienda usar este sistema de aislamiento sísmico para estructuras de periodo corto. Claro, no, es eso prácticamente, ¿no? Porque igual eso lo mismo pasa con los disipadores, ¿no? Sería bueno realizar un estudio y de cierta forma de verificar la eficiencia en el rango de periodos que se puede emplear cada disipador, ¿no? Porque si bien es cierto, vuelta, ¿qué pasa si nosotros llegáramos a emplear un sistema de aislamiento de base en estructuras de periodo largo, ¿no? Esto tiende precisamente a desplazarse, lo mismo que el suelo, y podría presentar un efecto de volteo, ¿no? Igual si nosotros tenemos estructuras de 2 segundos y si nosotros queremos alargar ese periodo, ¿no? Estructuras de 5 o 6 segundos, la verdad que es poco estudiado, no tiene el caso, ¿no? Cuando nosotros llevamos a cabo un sistema de aislamiento sísmico, nosotros alargamos el periodo de 2.5 a 3 veces. Ingeniero, es recomendable usar muchos amortiguadores por nivel o usar la mínima cantidad tratando de concentrar mayor fuerza en esos amortiguadores. Y así se hace más económico. ¿Cuál de los dos? Bueno, lo que sí te dice la norma del código ASC, te dice que tú emplees por lo mínimo 2 tipos de disipación de energía o 2 tipos de mecanismos, ¿no? en la dirección de análisis, ¿no? Si así lo requiere esa dirección de análisis, ¿no? Por otro lado, claro, se trata de que estos disipadores traten de captar la mayor cantidad de energía, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un paño y, bueno, pues si me lo preguntas a mí, emplear un sistema de muros o ponerle un sistema de disipación, estaríamos nosotros protegiendo la estructura, ¿no? ¿Por qué rigidizarla cuando podemos aumentar el amortiguamiento y tener mejores resultados? ¿Por qué precisamente empleamos aislamiento sísmico en edificaciones esenciales? Bueno, en este punto, eso es por código, por norma, ¿no? En el caso de Perú, prácticamente se lo exige, ¿no? Estructuras esenciales, porque tratas tú de mantener con este sistema de aislamiento, cuidar el contenido estructural y no estructural de la estructura. Entonces prácticamente lo veo desde ese punto, porque si ya eso tú lo llevas a otro escenario, por ejemplo, en el caso de Ecuador, no hay alguna restricción sobre el asunto, ¿no? Es prácticamente por eso que se emplean sistemas de aislamiento, ¿no? Según el código donde se está llevando a cabo. Dice, ¿cómo influye el tipo de suelo rígido o blando en el criterio para escoger entre un sistema de aislamiento de base o un sistema de disipadores de energía? Bueno, cuando se tiene por lo general, es poco recomendable emplear sistemas de aislamiento de base cuando se tiene suelo blando, porque eso produce grandes deformaciones, ¿no? Y en el caso de aislamiento de base, pues podría presentarse un desplazamiento excesivo en la subestructura y pues podría representarse inclusive un fenómeno de volcamiento en la estructura, entonces eso no queremos, ¿no? Para este tipo, no siempre para periodos blancos, suelos con periodos
largos, o sea, periodos suelos blandos, o estructuras flexibles, se recomienda el uso de disipadores. Con eso, dice ingeniero, ¿cómo representaría gráficamente la combinación SRS en que se indicó? Bueno, gráficamente en sí, o sea, no lo podría representar gráficamente, porque en sí esto es una representación, una sumatoria modal de las respuestas, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis modal, en análisis espectral, por ejemplo, el CQC prácticamente es la suma de los cuadrados, ¿no? Solamente estamos utilizando en este caso la respuesta más desfavorable, ¿no? En este caso el sistema SRS, que son la suma de cuadrados de estas respuestas modales, prácticamente nos están dando el caso más desfavorable. Eso, ¿no? Es prácticamente basado en eso los desplazamientos, ¿no? Bueno, ya, en lo que refiere a los coeficientes de velocidad alfa para los amortiguadores, normalmente para estructuras que ya están hechas o estructuras que requieren un sistema de aislamiento, perdón, de protección sísmica, de aislamiento o protección, perdón, con amortiguadores de fluido viscoso, se recomienda coeficientes de velocidad igual a 1, ¿no? Porque son estructuras que como ya están hechas, si nosotros observamos la curva de histéresis, si nosotros observamos la curva de histéresis de un amortiguador con un coeficiente de velocidad igual a 1, ¿no? En este caso, la fuerza máxima que llega al disipador cuando llega a su máximo desplazamiento, aquí ya no tendría fuerza residual, ¿no? La fuerza residual es mínima en el amortiguador. Mientras que, sin embargo, cuando nosotros estamos en la etapa de diseño y nosotros buscamos mejorar ese comportamiento, sí, se recomienda emplear coeficientes de velocidad mayores a 1, porque a nosotros al disminuir el coeficiente de velocidad, también reducimos el coeficiente de amortiguamiento en el amortiguador, ¿no? Y sin embargo, como estamos creciendo la envolvente en ese amortiguador, bueno, pues estamos aumentando más amortiguamiento en el sistema estructural, ¿no? Otros recomiendan usar 0.3, 0.35, 0.4. ¿Cuál recomendaría usar? Eso prácticamente está en la etapa de diseño, ¿no? Y básicamente también en las condiciones que presenten en el medio, ¿no? Porque si nosotros también utilizamos un amortiguamiento, un exponente de velocidad de 0.2, estaríamos sacando del mercado a varios proveedores, ¿no? Y eso también no es ético, por decirlo así, ¿no? Prácticamente estaríamos seleccionando los que ya lo tienen y eso no es necesario, no se debería hacer. Ingeniero, respecto al uso de los 7 registros sísmicos, ¿cómo es el procedimiento del uso? Bueno, para llevar a cabo sistemas con protección sísmica, como son el aislamiento de base, se tiene que llevar en cuenta 7 registros sísmicos, ¿no? Esos 7 registros sísmicos tienen que estar escalados espectrocompatibles, ¿no? Es decir que si nosotros tenemos, nuestro espectro de aceleración y hacemos una integración de nuestra señal, básicamente el señal sísmico estaría a punto. Entonces, con el escalamiento y haciendo espectro compatible, nosotros estamos llevando a cabo este mismo fenómeno aquí en el espectro de aceleración, y bueno, pues eso prácticamente estaría llevándose a cabo el fenómeno de ¿no? Estas señales por lo general tienen que presentar en la misma zona de estudio, ¿no? En el caso de que no hayan, pues se hacen espectros compatibles precisamente por eliminar ese tipo de variantes, ¿no? Y se tiene que generar, por ejemplo, si estás haciendo un análisis en este tipo de estructura para suelo blando, pues tienes que tener los registros sísmicos para ese mismo tipo de suelo, no puedes tener a cabo señales que presenten para suelo rígido, por ejemplo. Dice, en el caso de disipadores de energía es necesario utilizar muros o estructuras desacoplados en los pórticos para evitar daños en la mampostería, en el caso de un sistema de pórticos a momento. Bueno, eso ya creo que viene a criterio de cada uno, ¿no? Si nosotros queremos proteger los elementos, en este caso en mampostería, pues están también los disipadores SLB, que prácticamente también sería una buena alternativa, ¿no? Todo depende, nadie es dueño de la verdad en este punto, ¿no? Todos son básicamente criterios y depende también del nivel de la estructura que nosotros tengamos, ¿no?
Eso es prácticamente lo que se hace, ¿no? Creo que no hay nada, no hay ninguna otra pregunta, ¿no? Muchas gracias a todos por participar. A CCI agradezco nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Se le agradece por su presentación. Estuvo muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias.